bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo. En este vídeo creo que no puedo hacer visuales porque tengo la cámara más lejos de lo normal, porque estamos en otro plano. Hoy me apetecía grabar en otro plano, me apetecía usar otro objetivo que tengo, que es manual, ¿vale? Entonces me ha costado la vida enfocarme, pero lo he conseguido. Bien, como ya os dije en el vídeo del inaudible, hoy vamos a seguir con el libro de Harry Potter y el misterio del príncipe. Vamos a seguir con él, pero esta vez en vez de inaudible lo vamos a leer con susurros o con soft spoken, que también sé que os gusta. Así que, pues bueno, vamos allá. También hay que decir que estoy más cerquita del micro y de la cámara de lo normal, así que espero que os gusten los vídeos con distintos encuadres de vez en cuando, no todos con el fondo negro. Vale, pues no me enrollo más. Empezamos con Harry Potter y el misterio del príncipe de J.K. Rowling. Buah, no quería hacer cortes en este vídeo, pero tengo bastante calor. Pero intentaré no hacer muchos cortes para no interrumpiros la lectura, ¿vale? Capítulo 1. El otro ministro. Faltaba poco para la medianoche. El primer ministro estaba sentado a solas en su despacho, leyendo un largo memorándum que se le colaba en el cerebro, sin dejarle más leve rastro de significado. Esperaba la llamada del presidente de un lejano país, y mientras se preguntaba cuándo la haría el muy condenado, intentaba borrar los desagradables recuerdos de una larga, agotadora y difícil semana, por lo que en la cabeza no le quedaba sitio para otra cosa. Cuanto más empeño ponía en concentrarse el escrito que tenía ante sus ojos, más nítidamente veía la cara de regodeo de sus rivales políticos. Ese mismo día, su principal adversario había aparecido en el telediario y no se había contentado con enumerar los espantosos sucesos ocurridos esa semana, como si alguien necesitara que los recordara, sino que también había expuesto sus razones para culpar de todo al gobierno. Al primer ministro se le aceleró el pulso al pensar en esas acusaciones, porque no eran justas ni ciertas. ¿Cómo querían que el gobierno impidiera que el puente se derrumbase? Era indignante que alguien insinuara que no invertían suficiente dinero en obras públicas. El puente en cuestión tenía menos de 10 años y ni los mejores expertos podían explicar por qué se había partido por la mitad, provocando que docenas de coches se despeñasen en las profundidades del río. ¿Y cómo se atrevían a insinuar que la escasa vigilancia policial había facilitado los dos horribles asesinatos aireados por los medios de comunicación? ¿O que el gobierno debería haber previsto de alguna manera el inusitado huracán del West Country, con su larga lista de víctimas y daños materiales? También era por su culpa que uno de los subsecretarios, Herbert Chorley, hubiese acabado de patitas en la calle por haber escogido esa semana para comportarse de un modo tan extraño. En el país se respira un ambiente de desastre. Había concluido el adversario sin disimular una ancha sonrisa. Por desgracia, esa afirmación era cierta. El primer ministro también lo notaba. La gente parecía más triste de lo habitual y el clima era deprimente. Aquella fría neblina en pleno julio no encajaba, no era normal. Pasó a la segunda hoja del memorándum. Vio que todavía le quedaba mucho por leer
y lo dejó por imposible. Estiró los brazos para desperezarse mientras contemplaba su despacho con tristeza. Era una habitación elegante, con una magnífica chimenea de mármol enfrente de la alta ventana de guillotina, bien cerrada para que no entrara aquel frío impropio de la estación. Al notar un ligero temblor, se levantó y se acercó a las ventanas para observar la tenue neblina que pegaba a los cristales. En ese momento, mientras se hallaba de espaldas a la habitación, oyó una débil tos sobre él. Se quedó paralizado, con la nariz pegada a su asustado reflejo en el oscuro cristal. Conocía esa tos. No era la primera vez que la oía. Se dio la vuelta poco a poco hacia el vacío despacho. «Hola», dijo intentando mostrarse más valiente de lo que en realidad se sentía. Por un instante concibió la imposible esperanza de que nadie le contestara. Sin embargo, una voz respondió de inmediato, una voz clara y resuelta, propia de alguien que lee una declaración redactada de antemano. Tal como sospechara al oír la tos, procedía del pequeño y desvaído retrato al óleo de aquel hombrecillo con aspecto de rana y larga peluca plateada, colgando en un rincón de la habitación. Para el primer ministro de los Muggles, solicito reunión urgente. Por favor, responda cuanto antes. Atentamente, Fudge. El individuo del cuadro miró con gesto inquisitivo a su interlocutor. «Es que», dijo este, «mire, ahora estoy ocupado. Espero una llamada, ¿sabe? Del presidente de...». «Eso se puede arreglar», lo interrumpió el personaje del retrato. El primer ministro torció el gesto. Ya se temía algo parecido. «Verá, es que necesito hablar. Nos encargaremos de que a ese presidente se le olvide telefonear. Se pondrá en contacto con usted mañana por la noche, en lugar de hoy». Le cortó el hombrecillo. «Tenga la amabilidad de responder de inmediato al señor Fudge». «Yo... bueno», concedió sin convicción. «De acuerdo, me reuniré con Fudge». Regresó apresuradamente a su mesa, arreglándose el nudo de la corbata. Apenas había tenido tiempo de sentarse y adoptar una expresión relajada e impertérrita, cuando unas brillantes llamas verdosas prendieron en la chimenea, intentando disimular cualquier indicio de sorpresa o alarma. Vio como un corpulento individuo aparecía entre ellas, girando sobre sí mismo como una peonza. Pasados unos segundos, salió de la chimenea gateando y se incorporó sobre la lujosa alfombra antigua, al tiempo que se sacudía la ceniza de una larga capa de raya diplomática y sostenía un bombín verde de lima con la otra mano. «Pobre ministro, primer ministro». «Lo saludo, Cornelius Fudge», avanzando con paso firme y la mano tendida. «Me alegro de volver a verlo». El primer ministro no podía devolver el cumplido, sin mentir, de modo que no dijo nada. No se alegraba lo más mínimo de ver a Fudge, cuyas apariciones, además de resultar sumamente alarmantes, solían depararle alguna noticia nefasta. Por si fuera poco, Fudge parecía agobiado por las preocupaciones. Se le veía más delgado, calvo y canoso, y tenía la cara surcada de arrugas. El primer ministro ya había visto ese aspecto en otros políticos y nunca auguraba nada bueno. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó estrechándole la mano con brevedad, y le señaló la dura silla que había delante de su mesa. «No sé por dónde empezar», masculló Fudge mientras arrastraba la silla. Luego se sentó y colocó el bombín verde sobre las rodillas. «¿Qué
qué semanita. Usted también ha tenido una mala semana, repuso el primer ministro con fría normalidad, dándole a entender que ya tenía bastantes problemas y no necesitaba los de él. Sí, claro, contestó Futsi frotándose los ojos con gesto de cansancio y lo miró con aire taciturno. Tan mala como la suya, primer ministro. El puente de Brookdale, los asesinatos de Bones y Vance, por no mencionar la catástrofe del West Country. Usted, quiero decir, ha sido alguien de los de... ¿Tiene algo que ver su gente con esos acontecimientos? Futsi le lanzó una severa mirada y repuso. Por supuesto que tiene algo que ver. Supongo que se habrá dado cuenta de que lo que está pasando. No, yo, vaciló. Ese tipo de comportamiento era lo que más le desagradaba de las visitas de Futsi. Al fin y al cabo, él era el primer ministro y no le gustaba que lo trataran como si fuera un ignorante colegial. Sin embargo, la actitud de Futsi siempre había sido la misma desde su primera reunión con él, celebrada el mismo día en que había asumido el cargo, años atrás. No obstante, era un recuerdo tan vívido que parecía que aquel primer encuentro se hubiese producido el día anterior. Y él sabía que lo perseguiría hasta el día de su muerte. Estaba en ese mismo despacho, de pie, solo, saboreando el triunfo logrado tras muchos años de soñar y maquinar, cuando de pronto había oído toser a sus espaldas, igual que esta noche, y al darse la vuelta, el feo personaje del retrato le había anunciado que el ministro de magia estaba a punto de llegar para presentarse. Como es lógico, el primer ministro pensó que la larga campaña y los nervios de las elecciones lo habían trastornado. Se llevó un susto de muerte al ver que le hablaba un retrato, aunque eso no fue nada comparado con lo que sintió cuando un tipo que se hacía llamar mago salió despedido de la chimenea y le estrechó la mano. Él permaneció mudo de asombro mientras Futsi, con gran consideración, le explicaba que todavía había magos y brujas que vivían en secreto por todo el mundo, y lo tranquilizaba añadiendo que no hacía falta que se preocupara por ellos, dado que el Ministerio de Magia se encargaba de la comunidad mágica e impedía que la población no mágica se percatara de su existencia. Futsi había agregado que ese era un trabajo difícil, que lo abarcaba todo, desde procurar que se cumpliera el reglamento del uso responsable de escobas, hasta mantener controlada a la población de dragones. Al oír esto, él se había agarrado a la mesa para no caerse. A continuación, Futsi, dándole unas paternales palmaditas en el hombro, mientras él continuaba estupefacto, había concluido. No se preocupe, lo más probable es que nunca vuelva a verme. Solo lo molestaré si pasa algo verdaderamente grave en nuestra comunidad, algo que pueda afectar a los muggles, es decir, a la población no mágica. Por lo demás, nuestra política siempre ha sido vivir y dejar vivir, y permítame decirle que usted se lo está tomando mucho mejor que su predecesor. Él creyó que yo era una broma planteada por la oposición e intentó arrojarme por la ventana. Ante tal afirmación, el primer ministro había recuperado por fin el habla. Entonces, usted no es ninguna broma. Esa era su última esperanza. No, respondió Futsi con delicadeza. No, me temo que no. Mire, y convirtió la taza de té del primer ministro en un gerbo. Pero, apuntó el otro con voz entrecortada mientras
se muestra el primer ministro Magel en activo. Aclaró Fudge y se guardó la varita en la chaqueta. Creemos que es la mejor manera de mantener el secreto. Pero entonces, gimoteó el primer ministro. ¿Por qué no me han avisado mi antecesor? Fudge había soltado una carcajada. Querido primer ministro, ¿piensa usted contárselo a alguien? Riendo todavía con satisfacción, Fudge arrojó unos polvos a la chimenea, se metió entre las llamas de color esmeralda y se esfumó, produciendo ruido en una ventolera. El primer ministro se había quedado inmóvil y se dio cuenta que nunca, aunque viviera muchos años, se atrevería a mencionarle ese encuentro a nadie, pues ¿quién iba a dar crédito a sus palabras? Tardó un tiempo en recuperarse del sobresalto. Al principio intentó convencerse de que Fudge había sido una alucinación provocada por la falta de sueño acumulada a lo largo de la extenuante campaña electoral. Y en un vano intento de liberarse de cualquier recuerdo del desagradable encuentro, le regaló el gerbo a su sobrina, que se llevó una grata sorpresa. Además, ordenó a su secretaria particular que retirara el retrato del feo hombrecillo que había anunciado la llegada del ministro de magia. Sin embargo, resultó imposible descolgarlo, lo que le provocó gran consternación, después de que varios carpinteros, un par de albañiles, un historiador de arte y el ministro de Hacienda intentaran sin éxito arrancarlo de la pared. El primer ministro desistió y se resignó a confiar en que esa cosa permanecería quieta y callada durante el resto de su mandato. Alguna que otra vez habría jurado ver con el rabillo del ojo como el ocupante del cuadro bostezaba o se rascaba la nariz, y en un par de ocasiones el tipo desapareció como si tal cosa del marco, sin dejar tras de sí más que un sucio trozo de lienzo marrón. Con todo, se acostumbró a no prestarle mucha atención al dichoso cuadro, y cuando pasaban cosas como aquellas se decía que eran efectos ópticos. Pero 3 años atrás, una noche muy parecida a esta, el primer ministro también se hallaba solo en su despacho cuando el retrato había anunciado una vez más la inminente llegada de Fudge, que salió de repente de la chimenea, empapado y despavorido. Antes de que el primer ministro pudiera preguntarle qué hacía chorreando agua encima de la alfombra, Axminster, el ministro de magia, empezó a alargarle una perorata sobre una cárcel de la que nunca había oído hablar un tipo llamado Sirio Black, un sitio que sonaba algo así como Hogwarts, y un muchacho llamado Harry Potter, nada de lo cual tenía ni pizca de sentido para el primer ministro. Vengo de Azkaban, había explicado Fudge, ya jadeando, mientras inclinaba el bombín para que el agua acumulada en el ala cayera dentro de su bolsillo. Está en medio del mar del norte, ¿sabe? Ha sido un vuelo de lo más desagradable. Los dementores están muy soliviantados. Hizo una pausa y se estremeció. Es la primera vez que alguien se fuga de allí. En fin, tenía que hablar con usted, primer ministro. Black es un asesino de Muggles y es posible que pretenda reunirse de nuevo, como quien usted sabe. Lo miró con desespero y propuso: está bien, siéntese. Será mejor que lo ponga al corriente. Tómese un whisky. No le hizo mucha gracia que lo invitara a sentarse en su propio despacho, y menos aún que le ofrecieran su propio whisky, pero aún así se sentó. Fudge sacó su varita, hizo aparecer de la nada 2 grandes vasos llenos de un líquido ámbar, le puso en la mano al primer ministro y acercó una silla. Fudge habló durante más de 1 hora. Hubo un momento en que, al no querer pronunciar cierto nombre en voz alta, lo escribió en un trozo de pergamino que le puso el primer ministro en la mano libre. Cuando por fin se levantó con intención de marcharse, su anfitrión se levantó también. De modo que usted cree que... Entornó los ojos y miró el trozo de pergamino que tenía en la mano izquierda. Lord Ball leyó: el que no debe ser nombrado, gruñó Fudge.
Lo siento. Entonces, ¿usted cree que el que no debe ser nombrado sigue vivo? Dumbledore asegura que sí, respondió Fudge, mientras abrochaba la capa hasta la barbilla. Pero nunca lo hemos encontrado. En mi opinión, él no supone ningún peligro, a menos que cuente con apoyo. De modo que quien debería preocuparnos es Black. Así pues, dará a conocer usted la noticia, ¿verdad? Excelente. Espero que no volvamos a vernos, primer ministro. Buenas noches. Pero volvieron a verse. Al cabo de un año escaso, Fudge, muy abrumado, apareció de nuevo en el despacho para comunicarle que había surgido un problemita en la Copa del Mundo de Quidditch, o así sonó lo que dijo, y que había varios muggles implicados, pero que no debía preocuparse, porque el hecho de que hubiera vuelto a verse la marca de quien usted sabe no significaba nada. Estaba seguro de que se trataba de un incidente aislado, y la oficina de coordinación de los muggles ya se estaba ocupando de todas las modificaciones de memoria necesarias. Ah, casi se me olvida, añadió. Vamos a importar del extranjero 3 dragones y una esfinge para el torneo de los 3 magos. Es pura rutina, pero el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas insiste en que, según el reglamento, tenemos que notificarle a usted que vamos a introducir criaturas peligrosísimas en el país. ¿Ha dicho dragones?, farfulló el primer ministro. Sí, 3, puntualizó Fudge. Y una esfinge. Bueno, que tenga un buen día. El primer ministro se aferró como pudo a la ilusión de que los dragones y las esfinges serían lo peor de todo, pero no sirvió de nada. Casi 2 años más tarde, Fudge volvió a salir del fuego de la chimenea para comunicarle que se había producido una fuga masiva de Azkaban. Una fuga masiva, repitió el primer ministro con voz quebrada. No debe preocuparse, exclamó Fudge, que ya tenía un pie en las llamas para irse. Los atraparemos enseguida, pero me pareció conveniente que lo supiera usted. Y antes de que el otro pudiera gritarle, espera un momento. Fudge desapareció en medio de una lluvia de chispas verdes. Aunque la prensa y la oposición opinaran otra cosa, el primer ministro no era ningún idiota, y a pesar de lo que Fudge le había garantizado en su primera reunión, desde entonces se habían visto en varias ocasiones, y en cada nueva visita Fudge parecía más nervioso que el anterior. Aunque no le gustaba nada pensar en el ministro de magia, o como él lo llamaba, que la prensa y la oposición opinaran otra cosa, el primer ministro no era ningún idiota, y a pesar de lo que Fudge le había garantizado en su primera reunión, desde entonces se habían visto en varias ocasiones, y en cada nueva visita Fudge parecía más nervioso que el anterior.